¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿las olas de frío y calor extremos son la nueva normalidad? Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Arturo Barba, periodista especializado en el medio ambiente, directamente desde Ciudad de México. Arturo Barba, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. El gusto también es nuestro. Arturo, calores realmente insoportables, fríos con temperaturas bajo cero al mismo tiempo. ¿Es esto la nueva normalidad en cuanto al clima del planeta? Lamentablemente sí, nos tenemos que ir acostumbrando a esta situación porque prácticamente ya el cambio climático es irreversible. Recordemos, Jorge, que en la cumbre, en el Acuerdo de París en 2015, se estableció una meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases que se producen sobre todo con el consumo de combustibles fósiles, se quedan atrapados en la atmósfera e impiden que salga el calor de manera natural de la Tierra. Una buena parte del calor que llega del Sol se regresa y atraviesa la atmósfera, regresa al espacio, pero con los gases de efecto invernadero se quedan atrapados. Por eso se le llama así efecto invernadero, porque se quedan esos gases y atrapan el calor, incrementando la temperatura global. Bueno, pues desde la cumbre de París en 2015 se estableció una reducción gradual de la emisión de estos gases. En estos 10 años que han pasado, en lugar de reducirse, se han incrementado de manera constante año tras año. Y ya van 3 años consecutivos en los que se rebasan el 1.5 grados que se buscaba no rebasar con el Acuerdo de París. Entonces, estamos en una situación realmente crítica que lo único que indica es que esta situación de enormes olas de calor en Europa o de huracanes en México y en el Caribe se van a ir incrementando y sí se van a convertir en la nueva normalidad. O las olas de frío en Sudamérica que son terribles, que no habían ocurrido en esa magnitud en varias décadas. ¿Tú dirías que estamos entonces en un punto de no retorno? Mira, Jorge, hay algunos grupos de científicos que señalan que hasta que no se incrementen los 2 grados Celsius de incremento de la temperatura respecto a la temperatura antes de la revolución industrial, antes de que terminara el siglo XVIII, hasta que no se rebasen esos 2 grados estamos en un punto de no retorno. Pero hay otros grupos de científicos que señalan que esto ya prácticamente es irreversible por lo siguiente. Estas emisiones de gases de efecto invernadero se quedan atrapados en la atmósfera durante décadas. Entonces, aunque el día de mañana o el día de hoy en todo el mundo dejaran de emitirse gases de efecto invernadero, los efectos continuarían durante los próximos 30 años. Entonces, por eso muchos grupos de científicos señalan que esta situación ya es prácticamente irreversible y las situaciones climáticas tan adversas en todo el globo, en todo el planeta, van a continuar e incluso se van a agravar. ¿Hay poblaciones que son más vulnerables que otras? Sí, sí, por supuesto. Principalmente los países en desarrollo o los países eh, pobres son los que más sufren los estragos, porque la mayoría de ellos se encuentran en la franja del ecuador del planeta, que son las zonas más afectadas por el cambio climático. Sin embargo, esto afecta a todo el planeta, tanto en el norte, allá en Europa, como en el sur, digamos en Australia, en América del Sur, en Sudáfrica. En realidad, ante esta situación, esta crisis climática, nadie se salva. Por supuesto, los países que son más afectados son los países más pobres, los que menos gases de efecto invernadero han emitido históricamente y los que menos emiten en la actualidad.
y son los que más padecen los estragos del cambio climático. Cuéntanos si tú lo ves como una hipocresía, estas reuniones anuales que se dan organizadas por Naciones Unidas, la COP número tal y número tal, en donde el discurso se pregona todo lo que debería ser como si fuéramos a misa, y en esas mismas reuniones hay por lo menos 1000 lobistas, es decir, gente que está especializada en promover una agenda, 1000 lobistas para promover el status quo. Entonces, por una esquina de la reunión está el cura diciendo que hay que portarse bien, hay que hacer todo en orden, y por el otro lado parece que está el diablo diciendo hagamos dinero y que siga todo como igual. Sí, lo has descrito de una manera, con una analogía muy clara. La verdad es que es lo que ocurre cada COP, ¿no? Cada cumbre mundial de medio ambiente, COP tras COP, siguen siendo fracasos. Ha habido pequeños progresos muy graduales. Por ejemplo, la COP pasada, la COP 29 en Azerbaiyán, se fijó, por ejemplo, una monto para poder digamos, ayudar a los países que sufren más los efectos de cambio climático. Ese monto se estaba calculando en 1.200.000.000.000 de dólares. Solo se reunieron 300.000.000.000 de dólares, es decir, solo una cuarta parte de esos recursos. Esto es solo para ayudar a aquellas naciones que sufren los embates del cambio climático, las tormentas, por ejemplo, hidrometeorológicas extremas que afectan a muchos países, por ejemplo, ahora a México, que lo han golpeado varios huracanes en lo que va del año, y eso que apenas inicia la temporada de huracanes. En algunos países las olas de calor que se intensifican y muchas personas mueren. Bueno, estos montos tendrían que ir dirigidos a establecer políticas públicas en esos países que ayuden a sus poblaciones, pero efectivamente no se reunieron los recursos suficientes. Y lo peor de todo, Jorge, es que nunca se han establecido sanciones a aquellos países que son los más contaminantes, que siguen emitiendo estos gases de efecto invernadero, ni a las empresas, a las grandes empresas contaminantes. Hasta que no se establezcan sanciones a nivel internacional, estas empresas y estos países van a seguir contaminando al planeta. Caso específico, Estados Unidos, ahora bajo la gestión de Donald Trump, por supuesto que se han prohibido todas las políticas públicas en favor de las energías renovables y en contra del uso de combustibles de origen fósil. Y como Estados Unidos no lo hace, se corre el riesgo de que muchos países sigan su ejemplo. Entonces, y yo estoy seguro que a nivel internacional nadie en su sano juicio va a querer establecer sanciones en contra del gobierno estadounidense, y menos contra un gobierno encabezado por Donald Trump, ¿no? Entonces, estamos en una situación, sí, de mucha hipocresía, y en la próxima reunión, en noviembre próximo, en Belén, en Brasil, vamos a escuchar nuevamente discursos, vamos a ver mucho turismo ambiental de políticos y funcionarios de todo el mundo, y no se van a llegar a los acuerdos que urgen y que urgen a la sociedad. Tú hablabas de huracanes. Cuéntanos por qué son más intensos y por qué son más destructivos ahora. Sí, al calentarse el planeta, la temperatura promedio global de los océanos se incrementa. Al incrementarse la temperatura de los océanos, se incrementa la evaporación de agua y también la presión atmosférica. Entonces, esto es la combinación perfecta para el surgimiento de tormentas y huracanes. Jorge, México es uno de los países que más huracanes padece. Nos llegan tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, en el Golfo. Tradicionalmente llegan más o menos en promedio 11 huracanes al año, pero cada vez en los últimos años han sido huracanes con mayor intensidad. Por ejemplo, el huracán Otis, que afectó hace 2 años, en 2023,
a Acapulco, que vino del Pacífico, alcanzó una intensidad en solo 24 horas, se incrementó de la categoría 1 a la categoría, se superó la categoría 5, que es la máxima categoría. Hay investigadores que sostienen que ya deberían establecerse otras categorías para poder medir la intensidad y la gravedad de los huracanes. Otis hubiera llegado fácilmente a categoría 6 o 7, pero no existe, solo existe hasta la categoría 5. Entonces, eso lo que indica es que se van a incrementar el número de huracanes y tormentas y se van a incrementar sus intensidades. Y esto se refleja en destrucción, no solamente en las zonas costeras, sino prácticamente en todo territorio que tocan estos huracanes. Arturo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Arturo Barba. Arturo es un periodista especializado en temas de medio ambiente, ciencia, tecnología y salud. Estamos hablando sobre si es esta la nueva normalidad en donde vemos calores extremos y fríos también más que intensos en nuestro planeta. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Arturo Barba directamente desde Ciudad de México. Arturo es un periodista especializado en temas de medio ambiente, ciencia, tecnología y salud. Estamos hablando sobre si es esta la nueva normalidad que está viviendo el planeta con estos fenómenos extremos de calor y frío y sequías y huracanes e incendios. Y precisamente estas sequías y huracanes y fundamentalmente incendios, también hay una relación entre las temperaturas y estos fenómenos. Es decir, particularmente me gustaría que nos explicaras el tema de los incendios y también las sequías. Claro, por supuesto. Sí, por ejemplo, los incendios que ocurrieron a principios de este año, en febrero, en California, y los que ocurrieron a finales del año pasado en Canadá, que fueron muy intensos, los más intensos que se han sufrido en las últimas décadas, obedecen a un fenómeno que se llama el latigazo hidroclimático. Este latigazo lo que significa es que se suman las condiciones para que los cambios que ocurren de una manera abrupta afecten especialmente territorios vulnerables. Por ejemplo, en el caso de los bosques, de las zonas boscosas, al paso de los años se van acumulando pastizales que son prácticamente como pólvora ante las olas de calor intensas. Y esto es lo que ocasiona en muchos casos los grandes incendios que se propagan rápidamente, no solo en zonas boscosas, sino también en zonas habitables, como ocurrió en California. Lo que ha ocurrido es que de repente hay años con una gran intensidad pluvial, donde llueve mucho, y de repente hay años donde hace mucho calor. Y esto hace que muchas de las plantas que han predominado ahí desde hace siglos desaparezcan y crecen, en lugar de ellas, crecen matorrales de pastizales que se incendian muy fácilmente. Entonces, este cúmulo de factores han sido, por supuesto, obra y gracia del ser humano y que se han intensificado con el cambio climático. A esto, por supuesto, hay que sumarle el hecho de que todos los ecosistemas han sido destruidos por el ser humano y se han afectado zonas cada vez más amplias de las manchas urbanas, por un lado, en el caso de Los Ángeles. Pero por otro lado, en los bosques se han eliminado, digamos que la flora natural que había predominado ahí por las talas inmoderadas, por la afectación de los hábitats de muchas especies de animales que ayudan a este equilibrio ecológico, que impiden la frecuencia
tan alta de incendios. Entonces, en realidad, la sociedad prácticamente está inerme si no se toman las políticas públicas adecuadas. Y a esto hay que sumar, Jorge, todos los efectos en las demás zonas y áreas naturales del planeta. Por ejemplo, los océanos. Ahí se está ocurriendo una defaunación. Defaunación es un término que crearon unos científicos mexicanos de la Universidad de Stanford y de la UNAM, y esta defaunación es algo similar a lo que ocurre con la deforestación. Todo mundo sabe lo que es la deforestación, cuando se talan los bosques y los árboles. La defaunación es cuando se acaban con las especies de animales. En nuestro planeta estamos viviendo la sexta extinción masiva, la única provocada por el ser humano, que ocurre 1000 veces más rápido que las extinciones masivas que han ocurrido de manera natural a lo largo de la historia de la Tierra. Y esto tiene mayores efectos porque dañan a miles de especies que dependen y que están entrelazadas unas de otras. Y esto está ocurriendo en todo el planeta, en los océanos y en todos los sistemas terrestres. Entonces, a esto hay que sumarle, además, la contaminación por plásticos de los océanos. Se han construido o se han generado islas de basura plástica que están flotando en prácticamente todos los océanos, y estas islas pueden tener decenas de kilómetros. Nos quedó todavía en el tintero para ver cómo podemos analizar o comprender el tema de las sequías. ¿Cómo se entiende estas sequías que parece ser cada vez más prolongadas? Sí, son cada vez más prolongadas y afecta fundamentalmente en zonas semiáridas y por supuesto las áridas. Por ejemplo, México, que es un país cuyo territorio 2/3 partes son semiáridas y áridas, son justamente esas regiones las primeras afectadas. Al no llover con la frecuencia que se esperaba, muchas de las especies de plantas van desapareciendo y no retienen los líquidos que se requieren en el subsuelo. Entonces, estas regiones desérticas se van incrementando gradualmente en todas estas zonas semiáridas que se están convirtiendo en áridas. Y a su vez, zonas que no eran ni semiáridas ni áridas se están secando cada vez más. Y por otro lado, los mantos freáticos, es decir, las fuentes de aguas subterráneas, también están siendo afectadas por la falta de precipitaciones y no se absorbe, no se filtra el agua necesaria. Entonces estamos en un caldo de cultivo terrible porque por un lado hay precipitaciones extremas, pero esas precipitaciones no son absorbidas ni retenidas de manera natural por los suelos porque estamos deforestando y destruyendo la flora de ciertas regiones. Y muchas de estas precipitaciones se escurren y se mandan a los océanos, a los mares, como aguas contaminadas y no son absorbidas por los subsuelos. Y esto ocasiona que las regiones semiáridas se hagan cada vez más secas y muchas otras regiones que no son semiáridas pierdan la humedad que le da vida a la flora y a la fauna de los distintos territorios. Hablemos del negacionismo. Acá estamos hablando de un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que proporcionalmente es el país que más contamina, porque si bien el primero es China, con 1.400 millones de personas, proporcionalmente Estados Unidos, que tiene unos 340 millones de habitantes, contamina más altamente el planeta. Donald Trump dice que esto del calentamiento global, sus palabras, es un cuento chino. Hay muchos negacionistas que ligan también los intereses políticos, es decir, en general es gente neoliberal o gente de derecha neoliberal que se beneficia grandemente de la industria de los combustibles fósiles, en donde al negar que el efecto de invernadero, como te dices tú, el calentamiento de la Tierra es producto de eso, simplemente
argumentan que estos son ciclos milenarios que a través de la historia del planeta Tierra se vienen repitiendo y que esto que estamos viviendo es uno de esos ciclos. ¿Cómo contestas tú a los negacionistas que esto es un cuento chino? Mira, Jorge, ellos lo hacen con objetivos muy claros. Saben perfectamente que lo que dicen son mentiras. Saben perfectamente la situación del planeta, pero sus intereses económicos están delante de la situación del planeta. Por supuesto, es una decisión racional, antiética e inmoral, pero ellos saben perfectamente que están mintiendo, es decir, son negacionistas solo en la parte discursiva. En su interior saben perfectamente lo que hacen. Donald Trump siempre va a responder los intereses de aquellas empresas que lo han financiado y lo han apoyado, y entre ellas se encuentran las grandes empresas productoras de combustibles de origen fósil, tanto de gasolinas, gas, como de carbón. Ellos financiaron las campañas de Donald Trump, ellos están invirtiendo en sus negocios y ellos están invirtiendo en su criptomoneda. Y por supuesto, él los va a defender a capa y espada. Entre ellas también las grandes empresas tecnológicas, poseedoras de las redes sociales y de la inteligencia artificial generativa, que son grandes empresas contaminadoras, tienen una huella de carbono muy grande, porque consumen mucha agua y mucha energía y generan grandes cantidades de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Y Donald Trump los va a defender. Ya logró evitar que Europa le establezca, se mantengan los impuestos en contra de las grandes empresas tecnológicas, y no va a permitir que se establezcan sanciones en las cumbres mundiales de medio ambiente en contra de las compañías contaminantes. La mayoría de ellas son estadounidenses. China es el mayor emisor en la actualidad de gases de efecto invernadero, pero históricamente Estados Unidos ha sido por mucho el gran contaminador del planeta a lo largo de décadas, a lo largo de más de siglo y medio. Entonces, aunque si no se establecen políticas públicas adecuadas en Estados Unidos, van a continuar emitiendo la mayor cantidad de gases de efecto invernadero per cápita, como bien señalas. Por último, una también pregunta que tiene que ver con, digamos, aspectos filosóficos o de valores. Acá estamos hablando de que si tú vives en el primer mundo, en el norte global, generalmente se ve, entre comillas, una educación muy estricta en cuanto al manejo de, por ejemplo, la basura. Los automóviles, cuando tú vas a comprar un automóvil, tienen pegados en uno de los vidrios, mientras que en Estados Unidos es cuánto consume por galón, cuánto te rinde por galón. Acá es cuántas emisiones de gases da por kilómetro, es decir, completamente distinto, y permanentemente se les enseña a los niños de la preocupación de cuidar el medio ambiente. Eso sucede mientras estos mismos países van al sur global y explotan, por ejemplo, la minería a cielo abierto, por ejemplo, los pozos petroleros, y contaminan a diestra y siniestra y mueren gente justamente por los altísimos niveles de contaminación. Y de eso en el norte global no se habla, y hasta casi que es normal que alguien del sur global muera. Mala suerte para la gente del sur global. Eso lo vemos, por ejemplo, en los pozos de Texaco en Ecuador. ¿Cómo lees tú ese doble discurso o ese doble accionar? Sí, es realmente lamentable. Lo que has señalado es muy cierto. Estamos en manos, la mayoría de la población del planeta, estamos en manos de pequeñas oligarquías muy poderosas que encabezan las grandes empresas, por supuesto, transnacionales de los países desarrollados, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y los países europeos fundamentalmente. Y efectivamente, mientras en sus propios países tienen una, digamos,
una posición más acorde con el cuidado del medio ambiente en los países latinoamericanos, los contaminan a manos llenas. Y esto es contubernio no solamente de estas oligarquías, sino también lamentablemente de los gobiernos latinoamericanos que no han creado las políticas públicas adecuadas para regular y controlar a estas grandes empresas. Tiene que ir de la mano justamente las políticas públicas y una mayor educación y conciencia social. Eh, por ejemplo, en muchos países, aquí en México, existe cada vez más conciencia social y también en las nuevas generaciones de toda América Latina en favor de cuidar el medio ambiente, de disminuir la huella de carbono, de no contaminar a nivel individual. Pero eso no se ve reflejado con las políticas públicas de cada país. Entonces, tiene que hacerse de una manera armoniosa las políticas públicas de la mano de la educación y de la conciencia social. Uno no puede ir junto con la otra y aquí en México tenemos que proteger nuestros ecosistemas. Las políticas públicas deben ir orientadas a eso y por supuesto crear la conciencia, la comprensión pública de este fenómeno del calentamiento global que nos afecta a todos. Aún aquellos países avanzados les afecta de una manera impresionante. Lo estamos viendo ahorita en Europa con estas olas de calor intensas en las que suelen morir muchas personas, principalmente adultos mayores y niños y niñas. Entonces, tienen que ir de la mano ambos factores, políticas públicas, conciencia social y, como bien dices, una mayor ética entre empresas y, por supuesto, funcionarios. Arturo Barba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, es un placer.